Hola, vamos a describir los conceptos, hacer una síntesis de los conceptos propios del movimiento rectilíneo, ¿ya? Entonces, el primer concepto clave es el concepto de posición, recordando que de acá dilucidamos dos conceptos distintos. Uno es la distancia y otro es la posición. Bajo el concepto de distancia, que lo vamos a simbolizar con una D, vamos a decir que es la longitud o extensión del camino recorrido de la trayectoria llevada a cabo por un móvil. Por ejemplo, en la imagen, la distancia puede ser la línea trazada con lila, la línea trazada con verde, o bien incluso la línea roja, que también pudiese ser una distancia, ¿ya? Si mido toda esta longitud extendida, voy a dar cuenta de la distancia propiamente tal. La distancia es una magnitud escalar, es decir, solamente representa un valor numérico y una unidad de medida. Y su unidad de medida en el sistema internacional es metros. Esto quiere decir que independiente de la unidad de medida en la que se me presente la distancia, debo ser capaz de hacer las conversiones necesarias para transformar a metros. Un ejemplo de cómo yo podría distinguir distancia dentro de una oración, podría decir que la distancia recorrida de un móvil es 30 metros, que diga. Eso significa el 30 metros, dado que la única información que aparece es un valor y una unidad de medida, es distancia. Muy por lo contrario a lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es un valor vectorial, por lo tanto, ya la simbología es distinta. En este caso, la simbología corresponde a una D con una apóstrofe en una formita de flecha, ¿ya? Haciendo mención a de que la información que contempla esta magnitud también tiene un sentido, una dirección. En el caso del desplazamiento, esta va a ser la longitud, la distancia, la extensión de esta línea imaginaria que vamos a tirar desde el punto de inicio hasta el punto final del movimiento. Por ejemplo, aquí la línea roja que aparece. Pero esta línea de unión no va a ser cualquiera, sino que va a ser una flecha. Por eso que es vectorial, tiene una dirección y un sentido. También es importante mencionar que la distancia también corresponde al valor mínimo que puede, o sea, el desplazamiento corresponde al valor mínimo que pudiese tener la distancia. La distancia más pequeña recorrida de un móvil desde un punto de inicio hasta un punto final corresponde a esta línea recta. Tal como en la distancia, el desplazamiento también va a ser medido en el Sistema Internacional de Medidas en metros, por lo tanto siempre debo convertir a metros, y la información que me entrega el desplazamiento en su totalidad va a dar cuenta de un número, una unidad de medida y un hacia dónde, un sentido. Por ejemplo, el desplazamiento es de 30 metros hacia la izquierda. Veamos este verdadero y falso en virtud a lo que es el concepto de distancia y desplazamiento. El primero dice, el desplazamiento siempre posee mayor módulo, es decir, valor numérico, que la distancia. La segunda plantea, si un cuerpo se mueve en línea recta, sin cambiar de dirección ni sentido, ¿el valor de la distancia coincide con la del desplazamiento? El desplazamiento nunca puede ser cero. Y la última plantea, la distancia puede ser medida como un valor negativo. Veamos, ¿qué es lo que sucede? En la primera, el desplazamiento siempre posee mayor módulo o valor que la distancia. Eso es falso, porque por definición la distancia puede ser este trayecto que puede ser de distintas formas, pero la distancia mínima recorrida posible es el desplazamiento. Por lo tanto, siempre el desplazamiento va a ser igual o menor que la distancia. En la afirmación 2 dice, si un cuerpo se mueve en línea recta, sin cambiar dirección ni sentido, el valor de la distancia coincide con la del desplazamiento, tal como en la afirmación anterior. Este es el caso en donde el desplazamiento coincide con la distancia, que es cuando el cuerpo se mueve en línea recta y sigue en esta línea recta hacia la misma dirección y sentido. Por lo tanto, aquí podemos decir que tanto distancia y desplazamiento coinciden en valor, ¿ya? El desplazamiento nunca puede ser cero, eso es falso, porque si el punto de inicio con el punto final coinciden, efectivamente el desplazamiento, es decir, la distancia entre el punto de inicio y el punto final, va a ser cero. Por ejemplo, si yo voy de mi casa a comprar al supermercado y luego vuelvo a mi casa, yo voy a tomar en cuenta estos dos intervalos, lo que sucedió al salir y al volver, y va a ser el mismo punto. La última dice la distancia puede ser medida como un valor negativo. Por definición dijimos que la distancia es una magnitud escalar. Una magnitud escalar no tiene un signo asociado debido a que el signo da cuenta de un sentido, de una dirección. La distancia jamás puede ser negativa, sin embargo el desplazamiento sí lo podría ser. Veamos estos ejercicios. Dice, para calcular distancia y desplazamiento. Dice, una persona camina 20 metros hacia el este y luego camina 20 metros hacia el sur.
La idea es poder determinar la distancia y el desplazamiento. En el caso de la distancia, siempre tenemos que tener claridad en los datos. Los datos puntuales de este ejercicio me plantean de que esta persona camina 20 metros a este y luego camina 20 metros sur. En el caso de la distancia es solamente sumar estos desplazamientos por separado. Es decir, voy a sumarle a los 20 metros que anduve hacia el este, los 20 metros que anduve hacia el sur, dándome un resultado final de 40 metros. Solamente con la suma aritmética yo obtengo la distancia. Por otro lado, el desplazamiento me plantea, en este caso, tal como la figurita de acá, la persona camina primero hacia el sur, es decir, hacia arriba, y luego hacia el este, es decir, hacia la derecha. El desplazamiento final termina siendo esta flechita roja que aparece aquí, que corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para yo poder calcular el valor de esa hipotenusa, debo aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, y tal como aparece acá, el teorema de Pitágoras va a ser tomando en cuenta como catetos los valores de estas distancias hacia el sur y hacia el este, que son los 20 metros. Entonces, lo primero que hacemos es elevar al cuadrado cada uno de estos valores, dándome 400 metros cuadrados, sumando estos valores, dándome 800 metros cuadrados, y finalmente, para eliminar este cuadrado del desplazamiento, sacamos raíz, dándome un aproximado de 28,3 metros. ¿Ya? Solamente un aproximado porque esta raíz es un valor infinito, por lo tanto simplemente con un decimal basta y sobra. Y como es desplazamiento, es súper importante que tengamos claridad de que hay un hacia dónde, un sentido, que en este caso vendría siendo hacia el sur y hacia el este, por lo tanto hacia el sureste. Importante rescatar acá que siempre para la distancia vamos a poder calcularla sumando las longitudes que vamos a percibir dentro del movimiento, mientras que el desplazamiento siempre tenemos que tener en cuenta esta disposición entre el punto de inicio y el punto final, que pudiese ser, tal como en este caso, un triángulo rectángulo. Veamos otra situación en la cual pudiésemos ver distancia y desplazamiento, que es mediante la gráfica de la posición de un móvil. Fíjense bien, esta gráfica me está diciendo en la vertical la posición de un cuerpo y en la horizontal el tiempo medido en minutos. Si yo leo este gráfico, me dice que inicialmente este cuerpo está a 3000 metros del origen, luego en un intervalo de 6 minutos se movió 3000 metros más, llegando a los 6000. Luego, en 6 minutos más, es decir, a los 12 minutos llega a los 12.000 metros de distancia del origen. Y ahí se mantiene estático, se mantiene en reposo. Fíjense bien, en todo el tramo C que ahí aparece, el móvil no se mueve. Se mantiene por lo menos por 12 minutos estático en ese lugar. Luego, en el minuto 24, el móvil empieza a regresar, que es el tramo D, obteniéndose que al minuto 36, es decir, al cabo de 12 minutos, el móvil recorre estos 12.000 metros de vuelta al origen. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia recorrida en el móvil? Vamos a tener que considerar cada uno de los valores asociados. En el trayecto A recorre 3.000 metros, de 3.000 a 6.000. En el trayecto B recorre 6.000 metros más, es decir, recorre solamente en ida 9.000 metros. Se mantiene estático, es decir, ahí ya no hay distancia recorrida, y regresa a estos 12.000 metros, es decir, la distancia va a ser la suma de estos 9.000 metros de ida más estos 12.000 metros de vuelta. Es decir, la distancia recorrida por el móvil son 21.000 metros. Por otro lado, el desplazamiento tenemos que considerar solamente el instante 0 minutos y el instante 36 minutos, que es cuando termina este movimiento. A los 0 minutos su posición es de 3.000 metros, mientras que a los 36 minutos su posición es 0 metros. El desplazamiento me da cuenta de la ubicación final menos la inicial, es decir, finalmente está a los 0 metros e inicialmente está a los 3.000 metros. Si yo hago la diferencia en este movimiento, voy a obtener finalmente que el desplazamiento son menos 3.000 metros. Y tal como en el verdadero y falso, en este caso, sí el desplazamiento y solamente el desplazamiento nos puede dar un valor negativo. En este caso, la representatividad que tiene este negativo, y como yo lo voy a considerar, significa de que el móvil en este caso viene de regreso, y ese de regreso se concibe con este signo negativo. Otros conceptos claves y súper importantes son el cambio de posición, y dentro del cambio de posición, en función del tiempo, distinguimos dos conceptos, la rapidez y la velocidad. Por un lado, la rapidez es la distancia recorrida en cierto intervalo de tiempo y lo vamos a simbolizar con una V minúscula sin ninguna apóstrofe. Y por otro lado, la velocidad va a ser el desplazamiento realizado por un móvil en cierto intervalo de tiempo.
que también va a ser la V, pero con esta apóstrofe que va a ser una flechita. Esta flechita es la diferencia entre la rapidez y la velocidad con respecto al tipo de magnitud. La rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Unidades de medida, tal como la distancia y el desplazamiento en el sistema internacional de medidas, ambas magnitudes coinciden, ambas van a ser metros partido por segundo. Y tal como en el ejemplo anterior, en distancia y desplazamiento, acá la única diferencia está en el hecho de que la velocidad da cuenta de un hacia dónde, de un sentido o una dirección, que sería, por ejemplo, acá el automóvil va hacia el sur.